Hola amigos de Hola Guerrero, yo soy Monse Salmerón y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Cuéntame lo Bonito. En esta ocasión tenemos aquí la visita de un médico veterinario en donde vamos a platicar muchísimas cosas sobre algo muy importante de la familia que a veces son nuestras mascotas. Hola Noé, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Monse? Mucho gusto. Estamos muy contentos por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar este episodio contándole a las personas de dónde eres, cuál es tu nombre completo, tu profesión, para que te conozcan un poquito. Ok, soy originario de aquí, de Chilpancingo, Guerrero. Tengo 30 años y mi profesión es médico veterinario zootecnista. ¿En dónde trabajas? Ok. Platícanos un poquito más sobre tu experiencia profesional. Ok. Mi carrera, mi profesión la estudié en Ciudad Altamirano. Durante los 5 años que estuve de carrera tuve la oportunidad de irme de movilidad al estado de Toluca, donde estuve un par de meses, 6 meses prácticamente, prácticamente pertenecí a la Universidad de Toluca. Durante un poquito más de 6 meses cursé ciertas materias y junto a la par estuve en un hospital donde se forman los médicos especialistas. Ok. Posteriormente de esa estadía regresé a mi facultad, estando ya en 5º año. Me ingreso en 5º año a hacer mis prácticas profesionales y servicio social en el hospital de mi universidad, el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies. Me encuentro ahí un par de meses, 4 o 5 meses, y se viene la titulación, egreso, mi trabajo de tesis sobre la patología de las enfermedades renales. En términos muy resumidos, tuve que puncionar la vejiga para extraer pipí y posteriormente en el laboratorio de patología clínico analizar. Prácticamente esos pacientes que venían a consulta al hospital no tenían ningún motivo de consulta renal. Sí. Es decir, venían por problemas de piel, venían por problemas de vómitos, de diarreas, que no querían comer o de que su temperatura estaba elevada. A esos pacientes yo los muestreaba y mi intención era conocer qué había cambiado en su sistema renal. Sí. Y bueno, hoy sabemos que sí hay cambios mínimos y que principalmente la intención fue darle un poquito más de auge al examen general de orina, que hoy sabemos que se puede hacer en pequeñas especies. Y que es importante, ¿no? Y que es muy importante porque hay cambios muy significativos y que nos empieza a dar pautas de que un paciente posteriormente puede sufrir alteraciones o de que lo empieza a predisponer para ciertas enfermedades. Entonces, total, termino mi tesis realizando 118 punciones y posteriormente empiezo a laborar también. Un primer año estuve como médico auxiliar en Veterinaria Carmelita. Posteriormente el médico titular se va para los Estados Unidos Y te quedas acá. y me quedo a cargo durante 6 meses de la Clínica Carmelita. Después de esos 6 meses me invitan en otra clínica para ser encargado y auxiliar también, de ser médico encargado de las heridas, de las cirugías, de cirugías. Posteriormente llegó el momento de regresar a casa, después de 8 años de estar fuera, y me regreso para Chilpancingo completamente. Regreso este año, el 8 de enero prácticamente. Me quedo prácticamente un mes. Viajo para la ciudad de Querétaro, donde se me abre una oportunidad de trabajo y empiezo a laborar en el hospital de Maicán. Okay. Es un hospital de 24 horas. El primer mes me hago cargo de las consultas normales, es decir, en la mañana, en la tarde. Al siguiente mes me suben de puesto o de encargo y me hago cargo de las urgencias. Es decir, de 9 de la noche a 9 de la mañana. Recibo pacientes atropellados. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son las urgencias que se ven más en las mascotitas? Son varias. Las más comunes es mordedura por congénere, es decir, que un perrito mordió a otro. Sí, esa es una. Picadura de ciertos animales, alacrán, abeja. Pacientes que vienen envenenados, ya sea por fármacos o porque consumieron algún otro veneno. Pacientes atropellados también. O pacientes que también me tocó mucho, que salían de cirugía o que estaban en cirugía, se los llevaron a casa y regresaron por un motivo quirúrgico. Una complicación, no me imagino. Así es.
Tú como profesional en la veterinaria, ¿cuál es la importancia de la medicina veterinaria hoy en día, en la actualidad? En la práctica, actualmente sabemos que tenemos mucho auge, mucha importancia en la parte y importancia en la salud del ser humano, porque hay muchas enfermedades zoonóticas Sí. que si no prevenimos desde algo tan sencillo y con una vacunación se puede volver un problema muy serio. Y aquí entra lo que ya conocemos, la rabia. Si no la prevenimos con una vacunación tan sencilla Sí, y claro. probablemente muy barata, tenemos un brote que vamos a salir perdiendo mucho. Algo tan sencillo también es como la leptospira, que no se le ha dado tanta importancia porque probablemente no hemos escuchado tanto de ello. Pero también hay zoonosis y son pacientes que pueden contraer leptospira a través de que matan alguna rata o algún roedor. Y posteriormente, si no hay vacunación y el perrito orina y tú como propietario la pisas, la tocas, la recoges y tienes una pequeña herida en piel, te puedes contaminar. Entonces yo creo que la importancia es muy presente y actualmente va creciendo, no tan solo para la salud pública, sino para el vínculo social que ya tenemos animal propietario, que es muy Y grande. todo lo que tenemos que prevenir, ¿no? Sí, Creo que a veces no le damos como que esa responsabilidad. Se nos hace fácil nada más tener una mascota, pero no le damos esa responsabilidad de los cuidados, tanto de higiene como de cariño, ¿no? A la mascota. ¿Cuál ha sido el caso más complicado que te ha tocado presenciar? sinceramente ha habido varios y tengo 3 años de ejercer la carrera. Y cuando estuve de estudiante también lo empecé a observar y cuando empecé a ejercer también, y yo creo que más presente, han sido varios. Principalmente ha sido esos pacientes que se tienen que eutanasiar o que tenemos que dejar completamente ya descansar, Sí. porque como lo comentábamos hace un momento, o es un paciente que va a estar acostado y que necesita mucho apoyo durante 24 horas, y que posiblemente se puede estar orinando en ese mismo lugar y ya no va a poder caminar, o lo dejamos descansar o va a tener esa complicación o se va a empeorar. Y yo creo que lo más humano es llegar. Darles una fuente digna. Y es muy complicado junto con el propietario porque decirle adiós a un amigo después de 8 años, 9 años, 10 años, yo creo que es complicado. Y para el clínico es un poquito más. Es también siento que a veces egoísta querer tener, es como cuando tienes un familiar enfermo, lo quieres tener ahí porque no estás preparado para dejarlo ir, Así es. pero tú no sabes lo que esa persona ese animalito está sintiendo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tenemos que ser responsables y darles una muerte, una despedida digna, Sí. porque no es bonito tenerlo sufriendo. ¿Cuáles son las enfermedades que hoy en día afectan más por ejemplo, a los perritos y a los gatitos? Ok. En el caso de los perritos va con base a la edad. De cachorritos se presentan más aquellas enfermedades con problemas gastrointestinales, vómitos, diarreas. Y aquí está principalmente el tema infeccioso. Aquí involucra mucho, puede ser parasitosis, está la giardia, puede ser de origen viral, el conocido parvovirus, pero no es el único, también está el coronavirus que causa problemas gastrointestinales en pacientes cachorros y son principalmente aquellos que no son vacunados. Y posteriormente el distémpero, el moquillo canino, que es también muy conocido. Eso es en la parte de cachorros. En cuanto a cachorros felinos, está el calicivirus, que forma pequeñas llagas en cavidad oral y que es muy presente en aquellos felinos cachorritos. Conforme va creciendo el animal, las enfermedades probablemente no son las mismas, van cambiando. Por ejemplo, si es un adulto que nunca ha sido vacunado, un perrito, es probable que tenga la posibilidad de contagiarse de parvovirus, ¿sí? Pero mucho más probabilidad tiene de ser contagiado de distemper. Ya no es igual como cuando es cachorro por su sistema inmune. Posteriormente de esto, si es un paciente que nunca se cuidó, que la alimentación no fue tan balanceada, que comía pues alimento casero, que estuvo la sal, el ajo, la cebolla, es un paciente que lo estamos predisponiendo para que se enferme de un tema renal o hígado. Sí.
principalmente. Justamente eso también quiero preguntar sobre la alimentación. Bueno, yo quiero que este episodio pueda ayudarnos a hacer llegar la información correcta a todas las personas que estamos en casa y que tenemos mascotas, porque en ocasiones se nos hace fácil darles el huesito de pollo, el caldo de pollo o lo que me quedó de hoy. Y a veces, o sea, sí es una cuestión complicada porque a veces entra mucho la economía, ¿no? El nivel económico que tenemos. Pero, ¿de qué manera afecta a las mascotas comer pues lo que nosotros dejamos en casa? Ok, este es un tema muy común y que mucho platico con los propietarios, porque muchas propietarias, mujeres principalmente, me dicen, sí, médico, sí le pongo sal a la comida, pero es poquita, es verdaderamente bien poquita, solamente para que le dé el sabor. Le digo, sí, yo le creo completamente, pero es poquita hoy, poquita mañana, y a veces sí come 3 veces al día. Sí. Ahora, ¿cuántos años tiene? No, pues 8 años, imagínese, no es poquita sal. Durante 8 años esa poquita, bueno, ya sabemos que no es poquita. Tanto el ajo, la cebolla, causa problemas de anemia, y ya me ha tocado ver pacientes anémicos por esta causa. Entonces lo ideal es que la alimentación casera no esté presente en nuestras mascotas, principalmente porque lo queremos hacer parte de nuestra familia, Sí. pero a la fuerza, Sí. y no deberían de ser así. Ellos no tienen las papilas gustativas que nosotros tenemos. Nosotros sí podemos decir, está picoso, está muy salado. Ellos no dicen, le falta sal, le falta ajo, le falta cebolla, y entonces no me lo como porque no sabe rico, para nada. Basta con que coloquemos una pechuga, si es que queremos dar alimento casero, pechuga sin hueso, sin grasa, sin el pellejo, sin sal, sin cebolla, sin ajo, solamente hervirla y ofrecérsela. Pero esa que no sea la alimentación base. Lo mejor es un alimento balanceado. Ya actualmente en el mercado hay muchas marcas que podemos utilizar. Por ejemplo, sin hacer comercial, no sé si se puede mencionar marcas. Sí, sí. Tú eres libre de mencionar lo que Ok. quieras. Está principalmente la marca Royal, Nopec, Aucanova, que ya viene para cada etapa del cachorrito. Si es cachorro, si es adulto joven, si es adulto mayor, si tiene alguna patología, por ejemplo, pacientes enfermos de enfermedad renal, del hígado, ya viene para cada etapa, comparado con otras marcas que solamente es adulto o cachorro, que aquí también ya dependiendo de la economía, porque si queremos dar un alimento premium, balanceado y que se vea mucho en la calidad de vida del animal, sí va a costar un poquito y va a mermar la economía. Pero ya depende hacia dónde queremos irnos. Lo mejor es alimento balanceado, quitar un poco la alimentación casero. Ahora, si queremos darla, la podemos dar, pero que no sea la base. Podemos ofrecer zanahoria hervida, porque nos ayuda en la parte de la visión. Podemos aportar arroz, sin sal, sin ajo, sin cebolla, solamente hervido. Podemos dar pechuga hervida, igual, como lo decía anteriormente, sin sal, sin ajo, sin cebolla. Y eso verdaderamente le va a aportar. La grasa no aporta en nada al paciente, únicamente da pues sobrepeso, y el hueso también no aporta nada, inclusive puede perjudicar a una perforación intestinal, y entonces no hay necesidad de dar. Recordemos que ellos son carnívoros y entonces su alimentación tiene que ser basada en carne o alta en proteína, como son los alimentos balanceados. Otra duda que yo tengo, o bueno, situación, más bien otra situación, es cuando se enferman. A veces minimizamos mucho esta parte de las enfermedades de nuestras mascotas, si vomitan, si tienen diarrea, si escurrimiento, porque yo a veces hasta noto que tienen escurrimiento nasal. Sí. Entonces, ¿en qué momento yo como propietaria tengo que acudir a ustedes? Okay. Porque muchas veces no lo hacemos, y eso es real. Ok, cuando ya hay un problema, yo creo que debe ser inmediato y no esperar hasta la noche, porque ya cuando llega la noche y se agrava un poco, es cuando ya nos traen un poquito en jaque, en carrera, y quieren la solución muy presente, y eso es pan de cada día. Si ven un vómito, claro, si
Dependiendo de la situación también. Si sé que si mi cachorrito no está vacunado, no hay desparasitaciones, lo desatendí después de un año y ya presentó un vómito, probablemente sea un tema ya urgente. Los vómitos no son normales, no los debemos de permitir. Puede ser un vómito tan sencillo porque consumió un alimento que no pertenece o que no conoce su tracto gastrointestinal de mi mascota, y entonces se presentó el vómito. Y no por eso debería de ser normal, ¿sí? Debemos acudir al médico. La presencia de diarreas, ¿sí? 1. Y también si vemos que nuestro amigo empieza a perder su estado de ánimo, que lo vemos muy apático, deprimido, su estado mental lo vemos decaído, no es muy juguetón, es otra alerta también. Si los empezamos a sentir un poco calientes, también. Es muy complicado. Porque creo que no estamos informados correctamente en ocasiones, desconocemos muchas cosas o no le damos la importancia real a la vida de nuestras mascotitas. ¿Cuántas veces tienen que comer? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuántas veces tienen que alimentarse al día? ¿Una vez, 2 veces? ¿Qué es lo mejor para ellos en cuestión de la alimentación? Dependiendo también su situación del paciente. Por ejemplo, si es un perrito que está, no sé, en adiestramiento canino, o si es un paciente que tiene que salir mucho a calle o que 3 veces al día está constantemente ejercitándose o que sale muy constante, entonces dependiendo del alimento que se tiene, dependiendo de su etapa fisiológica y la cantidad de proteína que necesite, se hace un ajuste. Si es un paciente que está en constante movimiento, juega bastante o está muy activo, necesita una cantidad de proteína un poco más alta, y entonces la cantidad de veces también puede ser de 3 hasta 4 veces. Pero si es un paciente que no sale, que solamente está en casa, entonces lo ideal es que consuma lo que requiere en cuanto a proteína del mantenimiento, nada más, porque no va a desgastarse, solamente va a comer, se va a echar, se va a dormir y hasta ahí. Si damos una cantidad elevada de proteína podemos sobrepasar y podemos tener complicaciones renales también, y aparte de que la va a acumular, es decir, es un paciente que se va a volver obeso. Debe de comer de 3 a 4 veces al día, lo ideal. Ojo, depende también su situación, si es un paciente que está muy enérgico, ¿sí? Y también si es cachorro, si es adulto ya mayor, ¿no? Y también aquí va variando en cuanto al tipo de alimento. Si ya tenemos pérdidas de piezas dentales, lo ideal es que los empecemos a consentir, no tanto con alimento pues tan duro. Sí. De irnos un poquito para el alimento más balanceado, más acorde a su situación. Otra situación, cuestión de vitaminas. ¿Cómo podemos vitaminar y tener sanos a nuestras mascotitas, a nuestros amiguitos en casa? Sí, eso también me pasaba mucho, que llegaban al consultorio y me decían, médico, es que yo creo que a mi perro le hace falta vitaminas, porque lo veo flaco, porque lo veo que no quiere comer. ¿Cómo sabemos que las necesita? Exacto, esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos que las necesitamos o que verdaderamente las necesita? Yo creo que le damos toda la carga a las vitaminas. Pensamos que si no engorda es por las vitaminas. Pensamos que si está triste, las vitaminas. Que si enferma es por las vitaminas. Y desafortunadamente no es así. Por ejemplo, si estamos pensando que le hace falta vitaminas a mi perro, lo ideal es que vayamos al consultorio, podamos tomar una muestra de sangre previa revisión, temperatura, frecuencia cardíaca, si hay un grado de deshidratación, su estado mental del paciente. Tomar una muestra de sangre y ver si no hay alteraciones en cuanto a su línea hemática o química también. Y de ahí partimos. Si todo está normal, entonces sí podemos agregar ciertas vitaminas o inclusive los omegas 3, 6 y 9. Pero primero tenemos que descartar que el perrito está flaco porque no tenga una enfermedad subclínica. ¿Sí? Sí. Porque muchas de las enfermedades, y principalmente aquellas que se transmiten a través de la garrapata, se mantienen por mucho tiempo de una forma subclínica. Y son pacientes, y aquí viene lo que me preguntaban de cuándo es el momento oportuno para acercarme al médico. Si ves un vómito, si ves que un paciente vomita hoy, pero mañana está comiendo de forma normal y en la semana empieza a vomitar otra vez,
o ya no solamente vomita, ya no quiere comer, o lo siento caliente o empieza a jadear, yo creo que es el momento oportuno para acercarme al médico, tomar una muestra de sangre, ver cómo se encuentran ciertas células sanguíneas y de ahí partir. ¿Sí? No toda la solución es la vitamina, y las vitaminas en su gran mayoría se adquieren en la alimentación. Entonces, si estamos dando un alimento muy balanceado, probablemente no requieran vitaminas. Hemos visto pacientes que muerden las paredes, probablemente ahí haya una deficiencia de minerales, por eso lo hacen, por las sales que contienen ciertas partes. Como profesional en la medicina veterinaria, ¿cada cuánto yo tengo que hacer este tipo de estudios en mi mascota para ver que esté bien? Porque, como dices tú, normalmente pues nosotros tenemos una rutina, trabajar, estudiar en casa, salir, entonces a veces no nos percatamos de esas pequeñas señales que pueden salvar a nuestra mascota de alguna enfermedad. Entonces, creo que lo responsable sería tener la información de cada cuánto debo de hacer este tipo de estudios, o cada cuánto debo de llevar a mi mascota con un médico veterinario para poder descartar enfermedades que a futuro pues lo puedan hacer sufrir. Ok, primero saber si mi mascota tiene medicina preventiva. Bueno, eso me da mucho tiempo, por lo menos 2 veces por año, de que yo acuda al médico a un chequeo general, es decir, unas muestras de sangre, su revisión. Para los que no saben qué es la medicina preventiva. Ok, es la vacunación y la desparasitación, ¿sí? Aquí también depende mucho la situación del cachorrito. Si viene de una mamá que fue preparada, es decir, antes de que fue gestada, se vacunó, se desparasitó adecuadamente, es muy probable que su gestación pase con estos anticuerpos. Y nos podemos esperar a los 2 meses de vida del cachorrito para empezar a vacunar y a desparasitar. Sí. Pero si este cachorrito viene de una mamá que nunca se vacunó, que nunca se desparasitó, lo ideal es que empecemos la vacunación al 1.5 meses, ¿sí? Porque probablemente no hay una inmunidad muy buena y que tengan muchas complicaciones. Entonces, dependiendo de esa situación, ya es la decisión. Primero, medicina preventiva en la vacunación, terminar hasta la vacuna de la rabia. Aquí en vacunación se les recomienda, ya cada médico va a tener su criterio, pero de preferencia se recomienda que la vacunación sea cada 15 días y que sea de una forma gradual. Es decir, no colocar una vacuna tan fuerte al inicio. En una sola dosis. No, tenemos que ir a la par, principalmente con la intención de que vaya haciendo memoria a su sistema inmune. Es decir, colocamos primero parvovirus y coronavirus, ya sea los 2 meses o 1.5 meses. 15 días después colocamos parvo, coronavirus y adenovirus. Es decir, vamos reforzando la vacuna anterior y vamos agregando una enfermedad para que cuando tengamos 4 o 5 meses ya tenga leptospira y las demás enfermedades, y ahora sí podamos vacunar contra la rabia. Desafortunadamente, tener la vacuna contra la rabia no protege más que para la rabia. No significa que está bien prevenido el paciente. Para otras enfermedades. La desparasitación también aquí incluye el criterio de cada médico. Lo podemos hacer 2 veces por mes, dependiendo también la situación del paciente, si sale mucho o hay más perritos, y lo podemos hacer cada mes, ¿sí? Dependiendo si ya tiene los 6 meses, podemos alargarlo a los 3, o cada 2 meses, cada 6 meses. Lo ideal aquí es que por lo menos 2 veces por año podamos hacer un copro, es decir, tomar la popó de nuestro animalito, mandarlo al laboratorio y ver si hay parásitos o no. Si los hay, el estudio me va a arrojar qué tipo de parásito existe en las heces, y ahora sí voy dirigido con un desparasitante. Ya voy para allá. Qué importante es la vacunación y la desparasitación, ¿no? Creo que es la base de tener mascotas sanas. Igual porque pues en casa a veces también conviven con niños, entonces siempre hay que tener esa prevención, ¿no? Así es. ¿Qué les puedes decir ahorita a las personas que nos ven que tienen mascotas en casa? ¿Qué consejos les puedes dar o qué recomendaciones como profesional de la medicina veterinaria les puedes decir a las personas para que tengan mascotas sanas, para tener esa responsabilidad con nuestros amiguitos en casa, que son parte de la familia y son muy importantes?
¿qué les dices a todo ese público que nos está viendo? Ok, para aquellos que piensan tener un animalito, lo ideal es que se acerquen con un médico y vayan ya con una idea de qué raza pretenden tener y pregunten sobre esta raza. Desafortunadamente, esto suena muy sencillo, pero desafortunadamente no lo hacen. Y ya cuando tenemos un problema con un animal que no podemos sustentar, que no podemos educar, desafortunadamente me ha pasado, ya acudimos al médico para que lo podamos eutanasiar, porque no podemos educarlo, porque ya mató gallinas o porque ya se peleó con otro perro o ya mordió a una persona. Lo ideal es que desde antes que tengas la intención Tengamos la responsabilidad de acudir con el médico y preguntar sobre el fin zootécnico de cada raza. Porque si tenemos pensado tener un husky que es muy común y ya casi de moda, créeme que si tienes un lugar muy pequeño y no tienes mucho tiempo para sacarlo, no te conviene, no te lo recomiendo. Y yo creo que más es un poodle para ti, que es más de casa, que probablemente no necesite tanto esfuerzo. Sí, principalmente, ¿qué raza te conviene mejor para ti como propietario? Y haciendo paréntesis, es mejor adoptar que comprar. Ese tema también te lo quería mencionar. ¿Qué nos puedes decir sobre la adopción de animales? Porque a veces también adoptamos y no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni la atención, ni la empatía de cuidar un animalito. Entonces, ¿tú qué opinas de la adopción? Es muy buena, la recomiendo y de verdad que si queremos ayudar, hemos visto por todos lados lugares donde hay alimento, donde coloquen su agua para los perritos. Probablemente aquí no les agrade tanto lo que voy a mencionar, pero no es la solución, no es lo mejor. Y lejos de eso se forma un foco de infección, porque llega el perrito a comer, puede ser sano, puede ser enfermo, pero ya comió, ya contaminó el agua, entonces viene otro perrito que viene sano, vuelve a comer y él se va. Entonces vuelve a ir a comer a otro lugar y vuelve a contaminar. Es decir, estamos haciendo un foco de infección. No es lo más correcto. Se entiende la parte de apoyar, se entiende pues que no los queremos ver en calle. Entonces, debido a eso, lo ideal es adoptar a un perrito de la calle. Ahora otro paréntesis, tengo 2 perritas adoptadas de la calle y te lo agradecen muchísimo. Pues tener una responsabilidad de los cuidados. También tenemos que, vuelvo a lo mismo, tenemos que ser muy responsables primero de saber si verdaderamente necesitas un cachorrito, porque conlleva mucho tiempo, es para casi toda la vida, más de 8 años, más de 14 años, que tienes que alimentar, que tienes que vacunar, que tienes que desparasitar y que si sufre alguna enfermedad, pues lo tienes que atender y ciertas enfermedades conllevan tiempo y economía. Sí, claro. Así es. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de los gatitos, por ejemplo? ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes que también nos dañan a nosotros? Pues los que vivimos con ellos. No, que aquí está el famoso micoplasma. Eso es muy, muy famosísimo para, hasta en redes sociales sucede y lo he visto, para las mujeres embarazadas. Hemos caído un poquito en mitos. De hecho, hoy se acercó una propietaria del consultorio y me decía, es que ya todo le hace mal a los animales. Y lo he leído y los sobres le hacen mal, el alimento le hace mal. Mejor le doy alimento casero. Le digo, ¿pero de dónde lo leyó? Pues de Facebook. No. Desde ahí estamos mal, ¿no? De no tener la cultura de utilizar fuentes, pues que tengan información. Lo más ideal es que te acerques con un médico y te empieces a empapar de información y ahora sí tomar decisiones. En gatos las enfermedades no están tan presentes de formas zoonóticas como en el perro, ¿sí? Uh-huh. No se descarta, está más la parasitosis en el tema del micoplasma o de ciertas otras enfermedades, pero es más presente en el caso de ciertos perritos. Obviamente está rabia también, si no los prevenimos, sí son potenciales. No porque fabriquen o produzcan la enfermedad, sino si no están prevenidos, como ellos son más natos para la cacería, pueden
cazar un animal silvestre que esté contaminado de rabia y ellos pueden llevar la enfermedad. Sí, es más de ese tipo. En el caso de los perritos es más de leptospira, principalmente leptospira. Las diarreas no son zoonóticas para el ser humano, a no ser que sean parasitosis. Y el tema de la rabia necesita ser mordido por un paciente o por un perrito contaminado de rabia. En cuestión a otros animalitos como aves, pececitos, tú que estás muy en esta información de los, ¿qué tan viable es tener otras mascotas en casa? Iguanas. ¿Crees que es correcto, no es correcto? ¿Es sano, no es sano? Aquí también entraría en un tema muy controversial. Lo ideal es que aquella fauna silvestre que pertenece a ese tipo esté en ese lugar. Por ejemplo, las aves de ornato o las aves que mantenemos en jaula. Lo ideal es que no caigamos en un consumismo y lo ideal es no tener. Para eso están un poquito las especies domésticas, que es el perrito y el gatito. Yo entiendo también aquellos que queremos tener reptiles, serpientes, tortugas, y está muy bien, no hay ningún problema, pero siempre y cuando tengamos la responsabilidad de los cuidados. Debemos de ser muy responsables con sus enfermedades y el cuidado también. Desafortunadamente me han tocado pacientes que son de fauna silvestre, que los tienen encadenados porque pues crecieron de una forma tan acelerada que ya no pudieron más para allá. Sí. Y aparte tuvieron mucha descendencia. Entonces, pues no hay un cuidado adecuado. Principalmente porque si en pequeñas especies estamos un poquito en pañales en cuanto a conocimientos de cuidados, en fauna silvestre yo creo que estamos un poquito más atrasados en esa parte. En cuestión a la clínica en la que tú estás laborando ahorita, en la que estás de manera presencial, ¿cuáles son los servicios que ustedes tienen ahí? ¿Cuáles son los casos que más te llegan en cuestión a los padecimientos de las mascotitas? Los casos muy comunes son problemas gastrointestinales, que el cachorrito está vomitando o que el cachorrito tiene diarreas. Es lo más común. Segundo, aquel paciente que no quiere comer, aquel paciente que se está deprimiendo o aquel paciente que yo siento muy caliente. Y es enfermedades transmitidas por garrapatas. Muchos propietarios también me dicen, médico, sí tuvo una garrapata, pero hace tiempo y se la quité. Pero ya dejó, ¿no? La complicación. Así es. El chiste no es que se la quitemos. Aquí lo importante es que nunca la haya tenido o que no la tenga, porque transmiten bacterias y entre ellas está Ehrlichia, Anaplasma, ¿sí? Y eso causa serios problemas, muy serios problemas. Son los más comunes. De ahí ya vienen las enfermedades multiorgánicas, enfermedades renales, principalmente por la alimentación, entre otras enfermedades, pero es lo más común. Ya hablando en temas de urgencia, el atropellado, el que se cayó de 2 pisos o de un piso, el que lo mordió otro perrito, es pan de cada día. En cuanto a servicios que tenemos en la clínica, es clínica preventiva, es decir, vacunación, desparasitación, cirugía de tejidos blandos, castraciones, muy como lo conocemos, o otro tipo. Ortopedia, también se realizan. Y en la parte de belleza, la estética canina, ¿sí? El corte y el baño. Que también tendrá su chiste, ¿no? Así es. No es nada más de voy a bañarlo con mi shampoo y para que esté limpio y huela rico. Creo que es muy importante también tener estos cuidados con nuestros animalitos. Te iba a preguntar también sobre la depresión. Antes de terminar este episodio, porque es muchísima información, muchísimas dudas, yo creo que las que hay. Quisiera terminar esta parte. Mencionaste la depresión. ¿Cómo puedo yo prevenir la depresión en mi mascota? Hacer mucho hincapié de que la depresión no es la misma que yo puedo llegar a tener como ser humano. Y ojo, también mucho de lo que actuamos sobre nuestra mascota pensamos que es similar a lo que nosotros tenemos.
Inclusive hay propietarios que no los quieren castrar a los machos porque piensan que se les va a ir la hombría a ese perrito. No es así. O el tabú de que se vuelven agresivos, ¿eso es real? No, sí se pueden volver agresivos, de hecho sí lo hacen. Ninguna raza es agresiva. Ya está el cliché de que los pitbulls son agresivos, es totalmente mentira. Aquel perro que es agresivo es porque vivió en un entorno agresivo. Es decir, lo tuvieron amarrado, lo golpeaban o lo utilizaron para las peleas. Es decir, un entorno un poco tóxico, ¿sí? Es el perro que se hace agresivo. De ahí ya vienen ciertos animales que están predispuestos a ser muy temerosos y que te lanzan la mordida tan solo porque no quieren ser tocados. Pero la depresión la podemos ver sencillamente. Si yo tengo que mi perrito es bien juguetón y ayer estaba jugando, brincando, sacando la lengüita y hoy no lo hace, y cuando llegué a casa pues solamente me queda viendo y se agacha y no quiere jugar. No tiene el mismo ánimo. Aquí su estado mental está decayendo, pero no, insisto, no como nosotros lo pensamos, que tiene una tristeza porque no está el propietario, porque se fue su compañero o porque su mamá, o etc. No está nada que ver. Es algo de una enfermedad o una patología que está muy presente. Sí, completamente. Términos muy generales, cambió su actitud de la noche a la mañana. Sí. Ok, pues qué bueno que nos explicas esa parte también. Antes de irnos, antes de terminar este episodio, tus redes sociales, tus datos sobre la clínica, donde te pueden encontrar para todas las personas que necesiten llevar a sus mascotas a una clínica veterinaria. Ok, actualmente me encuentro laborando en Clínica Zoclinic. Los números telefónicos de atención son de 10 a 7 de la noche y es el 74 71 17 77 76. Las redes sociales de la clínica es en Instagram, Zoclinic. Por el momento es la única que tenemos activa. Mis redes sociales en Facebook, Noé Marín, en Instagram, Noé Marín 1 y hasta ahí, nada más. Okay. ¿Algo que les quieras decir al público antes de irnos? Ser muy responsables, y es muy cierto lo que mencionabas, este tema es muy amplio, muy amplio. Lo ideal es que tengamos la cultura del no descarte, porque ahorita estamos cayendo mucho de eso, de que ya no me sirve esto, vámonos para allá, ya no me sirve. Y lo descartamos, lo tiramos a la basura, desafortunadamente. Ser muy responsables con aquella vida que sin dar, no sé, no te pide mucho y esa de manito te da bastante y es muy generoso.